Los invito a que abran sus Biblias ahí en Mateo. Seguimos en Mateo capítulo 5, versículo 4, por favor. Y el tema se llama Bienaventurados, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta ahí nomás. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tener tu palabra con nosotros, mi Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vayamos a escuchar, que caiga en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, y también bendice al predicador. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la segunda de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte. La semana pasada vimos la primera bienaventuranza, que se refería a ser pobres en espíritu. Vimos que la palabra bienaventurado quiere decir dichoso o feliz. Ahora, la segunda bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí vemos que la segunda condición para ser dichoso o feliz está relacionada con las lágrimas. Parece una paradoja o algo contradictorio, ¿verdad? Pues, ¿cómo es que la persona que llora debe considerarse bienaventurada? Es como si dijera, felices los infelices. Literalmente aquí el Señor está llamando a los afligidos o dichosos los afligidos. Los está llamando a esos hombres los está llamando bienaventurados los afligidos o dichosos los afligidos. ¿Sí me entienden? Dichosos los afligidos. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el que es creyente en la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la soledad o el sufrimiento, el que es creyente llora buscando a Dios. El creyente en su soledad, hermanos, el creyente en medio de cualquier adversidad, llora buscando a Dios. Aquí no estamos como ya fuera en el mundo, llenos de orgullo y que los machos no lloran. El creyente, hermano, en medio de las aflicciones, el llanto es su compañero. Es semejante al ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clamaba el alma del salmista buscando la ayuda y el consuelo de Dios. Como dice ahí en Salmos capítulo 42, versículo 1, vamos a ver cómo el salmista escribe este salmo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Dice, versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este pasaje, el salmista se compara con un ciervo que tiene una sed desesperada, que lo lleva a bramar por las corrientes de las aguas. Esta palabra bramar quiere decir anhelar, ansiar, gritar, bramar. Cuando un ciervo brama es porque está demostrando una desesperación interna de beber agua. Que si no consigue beber agua en un lapso de tiempo puede deshidratarse y llegar a morir. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos en un área rural, podemos ver muchos venados ahí, porque vivimos al lado de un río. Y vemos los venados cómo bajan a tomar agua. Y algunos de ellos terminan en la carretera, muertos. ¿Por qué? Por su inmensa sed que tienen.
Es una sed desesperadamente, ¿verdad? Una sed que si no toma agua en un lapso de tiempo puede deshidratarse y llegar a morir. El siervo siente la desesperación por el agua, pues así es el anhelo que hay en el corazón del salmista por la presencia de Dios en medio de la aflicción. Así era el anhelo del salmista por la presencia de Dios. Y continúa diciendo ahí en el Salmos capítulo 42, versículos 2 al 3, por favor. Dice en el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Algo muy importante que hay que recalcar aquí es que el salmista decía que su alma estaba sedienta de Dios. Esto significa que todo su ser anhelaba desesperadamente sentir la presencia y la llanura de Dios en momentos de aflicción. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Hermanos, este salmo nos lleva a reflexionar en los momentos cuando estamos pasando por adversidades y circunstancias difíciles. Debería haber en nosotros un deseo y un anhelo ardiente por la presencia del Señor. Nosotros debemos siempre estar anhelando la presencia de Dios. Dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fíjese que cuando leemos acerca de la vida de David en el Antiguo Testamento, nos debe motivar y llenarnos de deseos de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, los encuentros entre Dios y David moldearon su vida del rey David completamente. David sabía lo que era estar en la presencia de Dios. De hecho, estar en la presencia de Dios fue su combustible, su mayor alegría y su fuente de coraje del rey David. David aprendió lo que era encontrarse con Dios todos los días de su vida. En el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El rey David sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El rey David, siendo el rey más grande de todo Israel, decía en Salmos 16, versículo 2, decía él, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Fíjese que el rey David era el rey más que sobresalió en el Antiguo Testamento, el rey David. Pero aún siendo el rey decía, no hay para mí bien fuera de ti. Le hablaba, decía, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. David, que murió anciano, lleno de años, en medio de grandes honores y riquezas, afirmó que no tenía nada bueno aparte o fuera del Señor. David sabía que la presencia de Dios era la mejor parte de su vida. Sabía que el encuentro con Dios era mucho mayor que cualquier victoria, posesiones, riquezas u honores. La presencia de Dios. Él sabía que era estar en la presencia de Dios. Fue por esa razón que David vivió una vida justa y piadosa, porque buscó la presencia del Dios vivo. Ahora,
La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo no anhelas la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no tienes una sed profunda por el Señor? ¿Mm? Hay veces que el cristiano, hermano, anda bien seco, deprimido, desanimado, pero no es culpa de nadie, ¿eh? No es culpa de nadie, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos, no es culpa de la doctrina. ¿Por qué es? Porque no venimos a la presencia de Dios. Nos dejamos guiar por lo que miramos, por lo que vemos. Pero realmente ahí tenemos todo lo que necesitamos. Ahí en tu rinconcito, en tu casa, en tu aposento, cerrar la puerta ahí. Ahí es donde tomamos nuestras fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas ante la presencia de Dios? No lo hacemos, pero bien que nos quejamos aquí, nos metemos con plena aquí, allá, que esto no me gusta. Fíjese que cuando amamos a alguien, queremos estar con esa persona, ¿verdad? Ahora, si decimos amar a Dios, debemos anhelar la presencia de Dios. Nuestro ser debe anhelar estar en comunión con Él. Debemos estar en comunión con Él, con el Señor. Solo en su presencia podremos encontrar esa agua que nos saciará y nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Juan capítulo 4, versículo 3 al 14, por favor. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El ser humano lleva dentro un profundo vacío que no puede llenarse con nada. No importa qué tanto hagamos o qué tanto tengamos, nunca nada es suficiente para llenarnos. ¿Y por qué? Porque esos lugares vacíos en nuestro corazón fueron creados para ser llenados solo por Dios. Solo por Dios. La sed más profunda de nuestra alma solo puede ser calmada por Él, por el Señor. La Biblia dice que el ser humano está constituido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y solo Dios puede llenar estas tres áreas. Así como el cuerpo necesita agua para vivir, así nuestra alma necesita a Dios para sobrevivir también. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 4, por favor. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjese que el cristiano, aunque es cristiano, llora, ¿eh? Aunque somos cristianos, lloramos todavía. Y si llora, la razón es porque está afligido en su corazón, ¿verdad? Por eso lloramos. Ahora, para entender esta segunda bienaventuranza, debemos descartar quiénes no son los que lloran de acuerdo a este versículo. Este versículo no se refiere a los incrédulos, a los incrédulos que sufren y lloran cuando pierden o fracasan. Aquí no se está refiriendo a ellos. Tampoco no se refiere cuando la gente llora por enfermedad, dolor, pérdida de un ser o pérdidas materiales. A esto no se refiere la Biblia cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque al serlo así, pues todo el mundo llora, ¿verdad?
Y aunque muchas personas tienen una sonrisa dibujada en el rostro, en su interior están derramando lágrimas, están llorando. Aquí no aplica este versículo, ¿eh? Aquí no aplica este versículo. Un niño puede llorar de rabia cuando sus padres no le compran lo que quiere, ¿verdad? Lo que él pide. Igualmente un adulto puede llorar al ver frustradas sus ambiciones, que detrás de esas lágrimas puede haber sentimientos de envidia, odio, orgullo y egocentrismo. Jesús no está diciendo en Mateo 5:4 que todas las personas del mundo serán compensadas o consoladas. Claro que no. No se refiere a este tipo de lloros o lamentos, sino que el lloro que se menciona aquí se refiere a un lloro por nuestros pecados, por tus pecados. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu propio pecado? A esto es lo que se refiere este versículo. ¿Cuándo fue la última vez que lamentaste tu propia maldad? Y no solamente llorar por el pecado propio se refiere a este versículo, sino que también debería ser a causa del amor hacia Dios, el amor hacia su obra y a su iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que te afligiste por el amor hacia Dios? Por el amor hacia su obra que tiene aquí y por el amor hacia su iglesia, que somos nosotros. A esto se refiere esta segunda bienaventuranza de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí no se refiere a todo el mundo, ¿eh? No se refiere a cualquier lloriqueo o cualquier lamento allá afuera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, si somos cristianos, nos debe afligir todo lo concerniente a la obra de Dios. ¿Usted se aflige concerniente a la obra de Dios? ¿O se aflige solamente por sus propios problemas? O a lo mejor no puede con sus propios problemas y mucho menos afligirse con la obra de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuáles son los intereses de Dios? ¿Y qué espera Dios de nosotros como sus hijos? ¿Alguna vez ha preguntado eso? Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 21, por favor. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice Pablo que como Timoteo no había nadie como él, que buscaba las cosas de Jesucristo en lugar de sus propios intereses. Ahora, ¿cuáles son los intereses de usted? ¿Los de Cristo Jesús o los nuestros? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? De acuerdo a la Biblia, los intereses de Cristo deben ser nuestra prioridad. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Pero hay personas que desean los beneficios de Dios, pero no están dispuestos a cargar su propia cruz. Deseamos los beneficios, deseamos ser bendecidos por Dios, que Dios nos bendiga en el trabajo, en el hogar, con la familia, de tener buenos hijos, pero no deseamos cargar nuestra propia cruz. Hermanos, el cristianismo no se trata de nosotros, no se trata de ti.
Se trata de servir a Dios por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, cuando te llenas de la presencia de Dios, te llenas también de sus intereses y te conviertes en un instrumento activo para el servicio de Dios. ¿Cómo le vas a servir a Dios si no tienes comunión con Dios? ¿Cómo vas a tener fuerzas para servirle a Dios si no estás en su presencia? Nosotros nos volvemos instrumentos activos cuando buscamos la presencia de Dios. Y estar activo en la obra de Dios, mi hermano, tiene muchos beneficios, ¿eh? Estar activo en la obra de Dios tiene muchos beneficios. Se vive una vida de mejoramiento en todos los aspectos. Se vive una vida de mejoramiento en todos los aspectos. Mejoramos en todo. Mejoraremos en nuestra vida. Mejoramos como esposos, como hijos, como padres. Mejoramos nuestro carácter. Mejoramos nuestras finanzas. Mejoramos en nuestra relación matrimonial y familiar. Cuando nos volvemos activos en la obra de Dios. Cuando ponemos los intereses de Dios primero que los nuestros. Cuando hacemos esto, cuando ponemos los intereses de Dios primero que los nuestros, avanzamos y no retrocedemos. Pero aléjate de Dios y vas a ver cómo vas a empezar como comenzaste al principio. Recuerde que el compromiso con Dios siempre nos hará volver a Él. El compromiso con Dios siempre te hará volver a Él si es que estamos alejados y no lo sabemos. Pero un espíritu indiferente puede causar que usted tome las cosas de Dios a la ligera, ¿eh? Un espíritu indiferente puede que tomes las cosas de Dios a la ligera. Y tomar las cosas a la ligera es no valorar lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Es no comprender la importancia de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Es no comprender de dónde nos sacó Dios y de qué nos libró y quiénes fuéramos sin Él. Fíjese que no todos somos agradecidos con el Señor, ¿eh? No todos. Muchos somos como los 10 leprosos que fueron sanados, fueron salvados, restaurados, curados por el Señor. Pero no vinieron a darle gracias. Excepto uno regresó de los 10, solamente uno. Muchas personas en el cuerpo de Cristo se han acostumbrado en hacer lo menos posible. Como iglesia se han acostumbrado a hacer lo menos posible cuando se refiere a la obra de Dios, que es la iglesia. Hermano, no pienses que asistir regularmente a la iglesia y escuchar la palabra es todo lo que Dios requiere de ti. Claro que no. Por eso preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo por la obra y el servicio a Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? No digo que le sirvamos solamente aquí en la iglesia, ¿ok? Si no, nos vamos a volver religiosos solamente de 4 paredes. Pero usted le puede servir a Dios allá afuera, en su casa, en su familia, con el vecino, en la tienda donde va. Comparta. Nos dio una boca para hablar, para publicar su grandeza del Señor, sus alabanzas, para predicar el evangelio. Lo mejor que podemos hacer, hermanos,
es hacer nuestra la causa de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ocupándonos en su obra. Ocúpate en su obra y te vas a olvidar de tus problemas. Deja un rato tus problemas y enfócate en la obra de Dios y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver bendición derramando sobre tu vida y sobre tu familia y sobre tus hijos. Amén. Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Suena absurda la idea de que los tristes son felices, ¿verdad? O que el camino a la felicidad es la tristeza. Es todo lo contrario de lo que el mundo proclama allá afuera. Si la felicidad del mundo es cuando las cosas marchan bien, cuando hay placer, cuando hay dinero, cuando hay diversión, fama. Y evitar el dolor, la angustia, las dificultades, las lágrimas y otros problemas, todo esto según el mundo también es causa de felicidad. Pero, ¿por qué según la Biblia el llorar nos trae felicidad a nosotros? ¿Por qué? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, por favor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, la tristeza que es de Dios atrae al hombre humillado en arrepentimiento. Y a causa de esto, el hombre que viene humillado en arrepentimiento, a causa de esto se produce la salvación y vida eterna y un gozo inefable en las vidas que se humillan y reconocen su pecado. Cuando alguien se lamenta de su pecado, el pecador vendrá en arrepentimiento. Cuando alguien se lamenta de su pecado, el pecador vendrá en arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, llega el perdón. Llega el perdón. Y con el perdón, el gozo, que es el descanso y el consuelo de nuestras almas. Amén. Pero la tristeza del mundo, hermano, la tristeza del mundo es egoísta, orgullosa y sin fruto, y te aleja de Dios. Esa es la tristeza del mundo, que produce muerte. Muerte. El apóstol Pablo presenta dos tipos de tristezas aquí. La que es según Dios y la que es según el mundo. Ambas son diferentes y opuestas, y traen diferentes resultados. La que es según Dios produce salvación. La que es según Dios produce salvación, pero la que es conforme al mundo, esa tristeza produce muerte. Muerte. ¿Cuál tristeza nos conviene más? ¿La tristeza del mundo o la tristeza de Dios? ¿Te quieres entristecer allá afuera por tus problemas? ¿O te quieres entristecer por tu pecado y descargar todo lo que tienes ante Dios? La tristeza del mundo es muerte, pero la tristeza del Dios es vida, salvación para el pecador, para el hombre pecador. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Pablo envió esta carta a la iglesia de Corintios, sabía que los había contristado, sabía que los había entristecido, pero a la misma vez Pablo podía gozarse porque fueron contristados para arrepentimiento. Sus tristezas por sus pecados los llevó al arrepentimiento a la iglesia de Corintios. Y fíjese, hermano, que nadie que se arrepienta se lamentará o sentirá tristeza por ello, ¿eh? Claro que no. Solo quienes lloran por su pecado son felices. Escúcheme bien. Solo quienes lloran por su pecado son felices. Porque los que lloran por su pecado conseguirán que sus pecados sean perdonados. Y si sabe que el pecado y la felicidad son totalmente incompatibles. El pecado y la felicidad son totalmente incompatibles. O sea, donde el uno existe, el otro no puede existir. Eso de que el pecado es sabroso, diversión y felicidad, es mentira, ¿eh? Es mentira. Puede que al momento sí, pero después trae aflicción de espíritu. Y aún más cuando nos llega la factura de nuestro pecado. Cuando te llega la factura de tu pecado. Dice ahí en Números 32:23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tu pecado te alcanzará algún día. Trae horribles consecuencias. Amigo y hermano, si tus pecados no han sido perdonados y eliminados aún, tu felicidad está bloqueada. Si tus pecados no han sido perdonados todavía, tu felicidad está bloqueada. Porque el pecado perdonado produce una libertad y un gozo que no puede experimentarse de ninguna otra manera. El verdadero gozo solo puede llegar después de que uno haya buscado y encontrado el perdón de Dios. No existe felicidad más grande que ser perdonados por Dios. Un hombre rico puede ser rico, pero si sus pecados no han sido perdonados, todavía vive en la miseria. No hay hombre más feliz que aquel que se humilla ante Dios y confiesa sus pecados en arrepentimiento. Dios lo perdona y lo libra de la culpa del pecado. Salmos 32:1 dice, acompáñenme ahí en Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este salmo comienza como el Sermón del Monte, con la palabra bienaventurado. Y es que saber y sentir que Dios nos ha perdonado es lo más grandioso que podemos recibir en la vida, hermanos. Detrás de un hombre perdonado hay un hombre bendecido y feliz. Hermanos, esta es una oferta que está disponible para todos. Es una oferta que está disponible para todos. Todo ser humano es elegible para recibir esta bendición. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores y todos necesitamos ser perdonados. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén.
Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos que el resultado del llanto, según Dios, es el consuelo. O sea, ponga atención, o sea, el que es bienaventurado lo es no porque llora, sino porque es consolado. Por eso es bienaventurado, porque es consolado. No es el llanto lo que bendice, sino el consuelo que Dios ofrece a quienes lloran por su pecado. Solo aquellos de corazón contrito y humillado recibirán consolación. La amorosa mano de Jesucristo enjugará las lágrimas de solo aquellos que se lamentan por su pecado. ¿Quién no necesita una palabra de consuelo en esta vida? Muchos están pidiendo con gritos silenciosos un poco de comprensión, un poco de atención. Hay gente que pide a gritos un abrazo, una palabra de ánimo. Gente que busca la paz y el consuelo en muchos lugares, en el dinero, en los amigos, en la familia, en el trabajo, hasta se van de vacaciones. Pero nada de esto les dará el verdadero consuelo y el descanso. Pero los que hemos conocido al Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que solo Dios puede darnos consuelo. Solamente Dios puede darnos consuelo. No es un ángel, no son las píldoras, ni tampoco un psicoterapia lo que nos puede traer consuelo. Es Dios a través de su Espíritu Santo, el Consolador. Cuando nuestro llanto sube hasta el trono de Dios, el consuelo inigualable desciende hacia nosotros. Porque Dios es un Dios de consolación. Cristo es un Cristo de consolación. Y el Espíritu Santo es un Espíritu de consolación. Como cristianos tenemos el consuelo de toda la Trinidad. ¡Qué bendición, hermanos! Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amigo y hermano, si usted confía en Cristo como su propio Salvador hoy, podrá recibir la vida eterna y gozará el descanso y el consuelo que Cristo le ofrece. ¿No quisiera tomar esta decisión hoy? Cristo está llamando a todos los que están cansados de vivir oprimidos bajo su propio pecado, aquellos que están afligidos. Cristo no vino para condenarnos ni para cargarnos. Cristo vino para traer la solución a nuestra carga, a tu carga. Cristo es nuestro refugio en medio de las tempestades de la vida, en medio de los problemas. Él es nuestra roca sólida en la que nos podemos apoyar y descansar. Y siempre está dispuesto a brindarnos consuelo y paz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén.